La paz se escribe con D de diálogo. Lo contrario es la guerra y la muerte. Este 14 de diciembre, Guyana y Venezuela dieron un ejemplo al mundo y Latinoamérica y el Caribe renovaron sus votos como región de paz. Este es el único continente donde no hay guerras que lamentar más allá de conflictos internos como el de Colombia. Y es que ambos países, Venezuela y Guyana, deben resolver la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba, un territorio que Venezuela reclama como suyo y que fue despojado por el Reino Unido hace 124 años, una disputa que dejó inoculada en Sudamérica tal y como lo hizo con Palestina. Así que la geopolítica se movió rápidamente y la CARICOM, la CELAC, Brasil, Colombia y la ONU acompañaron ese primer encuentro entre los mandatarios. Un diálogo además que insistió una y otra vez el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y que negó una y otra vez el presidente guyanés Irfán Alí, porque para su gobierno la controversia territorial se debe dirimir ante la Corte Internacional de Justicia, jurisdicción que no reconoce a Venezuela como otros 119 países. Y Venezuela dice que es a través del vigente y único instrumento jurídico internacional, el Acuerdo de Ginebra de 1966, que establece resolver la disputa conversando de manera amistosa y práctica para ambas partes. Pero luego de tanto, finalmente lograron verse frente a frente. De esta reunión se desprendió una declaración conjunta de 11 puntos, donde ambos mandatarios se comprometieron a mantener un diálogo permanente a través de la creación de una comisión mixta que hará seguimiento a todos los temas que se dejaron sobre la mesa. Diálogo cara a cara, el triunfo de la paz. Pongamos el punto en la I. San Vicente y las Granadinas fue el escenario del encuentro luego de 3 meses de tensión entre Guyana y Venezuela. Llegó el presidente Nicolás Maduro y con él la verdad sobre la Guayana Esequiba y el nuevo mapa que incluye el territorio despojado por el Reino Unido en 1899. Controversia que heredó Guyana al independizarse de la corona británica. CELAC y el CARICOM hayan logrado dar este paso. Y vamos a aprovecharlo al máximo en función de que nuestra América Latina y el Caribe siga siendo una zona de paz, como lo hemos aprobado. Presidente, usted siempre dice que la victoria suya es la paz. ¿Cree que en este caso de la controversia con Guyana Esequiba, su victoria también va a ser la paz? Será la victoria de la paz de nuestra patria, Venezuela, y de la patria grande también. La victoria de Latinoamérica y el Caribe ha sido evitar una disputa que escalaba de manera peligrosa y así comenzó el día. Permiso, por favor. Detrás de esta puerta, las reuniones. Primero por separado, cada presidente con la CARICOM, la CELAC y los invitados internacionales, entre ellos la ONU, el canciller de Colombia, Álvaro Leiva, y el asesor del presidente Lula da Silva, César Amorim. ¿Humo blanco? Y llegó el momento. Un saludo y un estrechón de manos rompió hielo para comenzar el diálogo frente a frente, ya sin micrófonos de por medio, sin interlocutores externos como Estados Unidos y Reino Unido, que avivaron los desencuentros. Sobre la mesa, todas las pruebas históricas de Venezuela que hacen suya la Guayana Esequiba. Guyana insistió que es la Corte Internacional de Justicia el organismo que debe resolver el caso. Venezuela defendió que es el Acuerdo de Ginebra el único instrumento válido para la solución amistosa de la disputa. La Corte resuelve casos, pero al final no las controversias. El montaje del backing en el salón de al lado presagiaba humo blanco, luego de más de 10 horas del primer encuentro que concluyó con otro apretón de manos y la declaración conjunta del GAIR por el diálogo La Paz entre Guyana y Venezuela, que contiene 11 puntos que toman debidamente nota de la posición de cada gobierno sobre la Corte Internacional de Justicia. Para Guyana válido, para Venezuela no. Y entre otros aspectos, reconoce la existencia del Acuerdo de Ginebra. Mantuvieron conversaciones sobre asuntos. Agreed that Guyana and Venezuela, directly or indirectly, will not threaten or use force against one another in any circumstances, including those consequential to any existing controversies between the two states. 2.
agreed that any controversies between the two states will be resolved in accordance with international law, including the Geneva Agreement dated February 17, 1966. El presidente Nicolás Maduro resumió el día con esta señal, la V de victoria. Y al llegar a Venezuela declaró la jornada como histórica, donde ganó la diplomacia y la paz. La verdad, hemos dado un paso histórico, un paso gigante para retomar el camino de la legalidad, del diálogo y de la paz. la próxima reunión será en 3 meses en Brasil, con el auspicio de la CELAC, la CARICOM y el gobierno brasileño. Madeleine García, Telesur, San Vicente y las Granadinas. ¿Qué sucedió ese día en el cara a cara? Bueno, habló primero el mandatario guyanés, explicó por qué cree que el Esequibo es su territorio y otros argumentos. Tras 35 minutos escuchándolo, habló luego el presidente Nicolás Maduro. Defendió las razones históricas, jurídicas y políticas del por qué la Guayana Esequiba es de Venezuela y cómo el Reino Unido, colonizador de Guyana, que no existía para ese momento como nación, despojó a Venezuela de aproximadamente 160.000 kilómetros cuadrados de territorio rico en minerales, petróleo y biodiversidad. Y ese es el fondo del asunto. Agradezco al presidente de la República Cooperativa de Guyana, Mohamed Irfan Ali, por su franqueza y por su disposición al diálogo amplio en todos los temas que pudimos abordar de manera directa. Pudiera decir, yo me sentía muy satisfecho de poder estar cara a cara, como lo quería hace mucho tiempo, con el presidente de Guyana, con ese conjunto de líderes de la región de América Latina y el Caribe. Creo y le digo a nuestro pueblo, a esta hora ya, cuando son las 11:20 de la noche de hoy, 14 de diciembre, ha valido la pena defender la verdad de Venezuela, levantar la bandera de la verdad, enarbolar nuestras razones históricas y buscar con la diplomacia bolivariana de paz el camino del diálogo, del entendimiento, para canalizar esta controversia histórica por donde debe ser, por el camino del diálogo. Creo que ha sido una victoria del diálogo, de la diplomacia y de la paz. Y ha sido una victoria para nuestro pueblo, que ama la paz, que cree en la verdad y que está dispuesto a defenderla siempre. Hemos dado un paso histórico, un paso gigante para retomar el camino de la legalidad, del diálogo y de la paz. Uno de los puntos más importantes de esta reunión cumbre entre los presidentes de Venezuela y de Guyana ha sido la reactivación de la CELAC, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, como un mecanismo que puede contribuir al diálogo y que puede invitar a sus participantes, a sus miembros, en este caso a Guyana y a Venezuela, a reunirse, a sentarse con la presencia de testigos, como en este caso fueron la Comunidad Económica de Latinoamericana y del Caribe, presidentes de Brasil, los presidentes o los primeros ministros de varias islas, repúblicas o estados del Caribe. Entonces, han contribuido porque desde que la CELAC volvió tomada por México, ha tenido ese papel sumamente considerable. Igualmente la CARICOM, que es el organismo al cual pertenece Guyana, pasa de ser un organismo que se había parcializado en sus declaraciones con Guyana a ser un interlocutor de gran peso, porque ha hecho sentar, ha permitido, ha facilitado que se sienten estos dos países que tienen esta controversia en tal momento como el de hoy. Hay que recordar cómo se llegó a este día, cuál es el contexto. En el 2015 la petrolera estadounidense ExxonMobil descubrió un yacimiento que catalogó de fama mundial. Guyana comenzó a entregar licencias en territorio marítimo pendiente por delimitar entre los dos países y fue más allá, peor aún, otorgó concesiones en aguas que son incontrovertiblemente venezolanas.
Esta fue la gota que derramó el vaso. Aquí está el Esequibo, ¿verdad? Y todo este territorio está en controversia, el territorio. Pero el mar, aquí en el Atlántico, todo el mar, es zona por delimitar. Zona por delimitar. Aquí está. Ni ellos ni nosotros podemos unilateralmente meter un barco ahí y empezar a sacar petróleo o gas. Está por delimitar. Nosotros tenemos los mares delimitados con múltiples países, entre ellos nuestra hermana Trinidad y Tobago. Compartimos con Trinidad y Tobago bloques de gas y tenemos acuerdos para explotarlos conjuntamente, en paz, como debe ser. Y lo vamos a hacer. Son acuerdos que dejó el comandante Chávez y que yo estoy llevando adelante con Trinidad y Tobago. Pero no contentos con eso, los políticos corruptos que dirigen Guyana, entonces entregaron públicamente concesiones de petróleo en el mar incontrovertiblemente venezolano. En este mar, hasta el frente de las costas de Delta Macuro, llegan las concesiones de petróleo que ha dado Guyana. A partir de ese descubrimiento, Guyana le dio la espalda al Acuerdo de Ginebra, que establece el diálogo como salida para resolver la controversia de manera amistosa y con una solución negociada y beneficiosa para ambas partes. Pero el gobierno guyanés decidió pedirle a la Corte Internacional de Justicia que desempolvara, que validara el laudo arbitral de París de 1899 que despojó a Venezuela de la Guayana Esequiba y resolver la disputa en esa instancia que Venezuela no reconoce como otros 119 países del mundo. Guyana alega que el tiempo del Acuerdo de Ginebra concluyó, pero esto no es tan así. Venezuela es la única heredera histórica e indiscutible del territorio Esequibo. Desde 1777, que España creó la Capitanía General de Venezuela, era parte del territorio y siguió integrada al país cuando nació como república en 1811. La historia de usurpación del Reino Unido se consumó en 1899 con la firma del laudo arbitral de París. Reino Unido nunca tuvo títulos. El único objetivo fue robar el territorio venezolano por razones económicas y geopolíticas. Venezuela presentó ante las Naciones Unidas las pruebas del fraude, engaño y manipulación de los mapas. Y en 1966 se firmó el Acuerdo de Ginebra que reconoce la posición de Venezuela sobre el laudo arbitral de París. El acuerdo estableció que la solución debe ser amistosamente resuelta. Un tratado internacional ilimitado en el tiempo porque presume que las partes deben agotar todos los recursos establecidos inclusive en el artículo 31 de la Carta de Naciones Unidas y no se han agotado todos esos recursos. La vía judicial era la última, pero además, como dijeron 4 magistrados, al oponerse a la decisión de la Corte de la competencia, Venezuela no dio el acuerdo para ir a la Corte y Guyana, que la llevó de manera unilateral, no puede, dentro de este criterio, defender de que el Acuerdo de Ginebra ya no tiene vigencia. Sigue siendo vigente indefinidamente y lo que estamos haciendo es llamándolos a negociar y Guyana debe estar en esta línea. En San Vicente y las Granadinas, ambos presidentes de Venezuela y Guyana, entre otros puntos, acordaron no amenazarse directa o indirectamente y pactaron que no utilizarán la fuerza mutuamente en ninguna circunstancia, incluidas las derivadas de cualquier controversia existente entre ambos países. Acordaron también que cualquier controversia se resolverá de conformidad con el derecho internacional, incluido el Acuerdo de Ginebra de 1966. ¿Y esto qué quiere decir? Que se reconoció ese instrumento jurídico que para Venezuela es el único para resolver esta controversia.
Pero ¿qué papel jugó la CELAC y la CARICOM? El presidente Nicolás Maduro por primera vez pudo explicarle a la comunidad del Caribe y Latinoamérica la historia que rodea el despojo de la Guayana Esequiba. Fue otro cara a cara. Se trató de una conversación sincera que busca resolver en casa, en la región, una controversia de dos países vecinos del propio continente, sin injerencia de otras naciones que están fuera de estas latitudes. La declaración que han firmado Guyana y Venezuela, así como los interlocutores que hemos mencionado, además de las Naciones Unidas, va a facilitar el diálogo y igualmente creo una comisión de ambos países. Facilitar el diálogo significa volver nuevamente al derecho internacional y al Acuerdo de Ginebra de 1966, que marca la hoja de ruta para resolver la controversia. Por tanto, estas reuniones a alto nivel, se espera nuevamente que el presidente Maduro y el presidente Ali se reúnan en Brasil en los próximos 3 meses o en el momento que ambas partes señalen, van a permitir a poner sobre la mesa lo que se acordó en 1966, que fue cuando se crearon la Comisión Mixta Guyana-Venezuela, para delimitar las áreas que ordena el Acuerdo de Ginebra. Por tanto, estas reuniones van a ser grandes pasos agigantados para llegar a una solución, si es posible, definitiva de la controversia. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, elevó el caso ante la Corte Internacional de Justicia. Y esto, en vez de abonar al diálogo y la paz, le echó más leña al fuego. Fue desacertada la acción del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, extralimitó sus funciones contenidas en el Acuerdo de Ginebra al elegir o apoyar de alguna forma u otra esta maniobra de Guyana de judicializar el caso sin haber agotado de manera consecuente los mecanismos previstos de resolución pacífica anteriormente, como la negociación, la mediación, los buenos oficios o la conciliación, que están tipificados en el artículo 33 de la Carta de Naciones Unidas y también recogidos en el artículo 4 del Acuerdo de Ginebra. Es absurdo que Naciones Unidas, que su papel es impulsar la paz, impulsar el diálogo, impulsar los acuerdos, impulsar las conciliaciones, haya actuado de una forma que lo que ha provocado por su comportamiento, así como el de la Corte Internacional de Justicia, su comportamiento ha generado que el conflicto se incremente, se exacerbe, y ese no es el papel de esas instituciones. El papel es más bien cómo buscar soluciones beneficiosas para la paz y para los acuerdos entre países. Venezuela es un país de paz desde su independencia, desde su creación republicana en 1811. Se hizo una lucha contra el Reino de España y luego solamente salió fuera para dar libertad. Premisas fundamentales: mantenerse dentro del derecho internacional, permitir la facilitación de organismos internacionales como el caso de la CELAC, de la CARICOM y la propia ONU en el marco del Acuerdo de Ginebra. Esas son las premisas fundamentales de Venezuela, porque Venezuela cree en el derecho internacional, Venezuela cree en el multilateralismo y es parte de su diplomacia de paz y su diplomacia bolivariana. El canciller de Colombia, Álvaro Leiva, con su gran experiencia en el conflicto interno en su país, dijo: nadie se puede cansar del diálogo. El diálogo debe ser infinito y permanente, y eso fue lo importante, que se retomó el diálogo. Ambos presidentes se comprometieron a abstenerse de palabra y de hecho a no intensificar cualquier conflicto derivado de cualquier controversia y evitar tensiones. En caso de que eso ocurra, deben comunicarse inmediatamente con la CARICOM, con la CELAC y con el presidente de Brasil, Lula da Silva, para contener y revertir la situación. Sobre la mesa, Venezuela dejó varios temas que les preocupa: la persecución a los pueblos indígenas, el daño ecológico en el territorio Esequibo, los ejercicios militares conjuntos de Guyana con el Comando Sur de Estados Unidos, que amenaza la paz de la región, y las licencias otorgadas por Guyana en territorio marítimo pendiente por delimitar y en las propias aguas venezolanas, que son la fachada del delta del Orinoco. No se puede dejar de decir que la Corte Internacional de Justicia soluciona casos, pero no controversias, y allí siempre quedan las heridas. La próxima reunión será en 3 meses en Brasil, pero ya con una ruta establecida. Pusimos
el punto en la I.